Hace algunas semanas, mis hijos me hicieron una pregunta que seguramente a ustedes también alguien en algún momento les ha hecho. La pregunta era, ¿qué superpoder te gustaría tener? No recuerdo qué fue lo que contesté, pero sí recuerdo que durante algún tiempo le estuve dando vuelta a la idea. Ustedes piénsenlo, ¿qué les gustaría poder hacer? Y un día, cuando estaba sentado en un parque, llegué a una respuesta. Me gustaría poder volar. Y en ese momento, un águila se posó sobre mi brazo. Aún tengo las marcas. No, no es cierto. Pero fingamos que eso pasó. Las aves ya podían volar. A mí me gustaría, pero las aves lo pueden hacer. Entonces pensé, sería muy bueno también poder respirar bajo el agua. Los peces lo pueden hacer. ¿Algún otro? ¿Qué tal tener visión nocturna? Las serpientes lo pueden hacer. Entonces, poder vivir 500 años o más. Los árboles lo hacen. Sí, se puede decir que lo hacen, ¿no? Entonces, ser del tamaño de una hormiga. ¿Quién es del tamaño de una hormiga? Pues las hormigas, ¿no? Bueno, cada uno que se me ocurría resultaba que alguien en la naturaleza ya lo podía hacer, volar o cualquiera de estas otras cosas. Parecía que lo que estaba ocurriendo era que la evolución había dado de alguna manera a lo largo de cientos, miles o millones de años superpoderes a cada uno de los seres vivos. Superpoderes que le servían muy bien a cada uno en su contexto. Piensen en un momento cómo funciona la evolución. La evolución es un proceso sumamente complejo y muy lento, sobre todo para las criaturas que son de nuestra talla. En los seres vivos pequeños esto puede funcionar mucho más rápido, pero en nuestro nivel esto puede parecer muy lento y por eso a veces parece como que no hay cambios. ¿Cómo ocurren estos cambios? Pues resulta que por la manera en que nos reproducimos siempre hay variación. ¿En qué consiste esto? Ustedes se parecen a sus padres, no son iguales, pero se parecen. Sus padres se parecen a sus padres. Un poco, sí. Pero esto va variando. Entonces, siempre hay cosas en las cuales nos parecemos y algunas otras en las cuales somos un poco diferentes. ¿Esta variación cómo se da? ¿O cuáles rasgos de los que tenemos podríamos heredar después o cuáles desaparecerán? Bueno, piensen en dos principios. Uno sería, se pueden conservar o se suelen conservar los rasgos que representan alguna especie de ventaja reproductiva, es decir, que nos permitirán dejar más descendencia. Pero también se conservan los rasgos que, aunque no representen una ventaja, tampoco representan alguna desventaja. ¿Qué ejemplo podemos poner? Pues caminar y nos dejaba las manos libres para hacer otras cosas. Entonces ese es un rasgo que se puede conservar en las siguientes generaciones. Uno que tal vez les parezca un poco extraño, alguien me lo preguntará. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el apéndice? Tenemos apéndice y el apéndice pues no representa aparentemente una ventaja reproductiva. Alguien me dijo el otro día, bueno, en algunos lugares ya se han registrado casos en los cuales la gente nace, hay casos en los que la gente nace sin apéndice. ¿Esto quiere decir que a la larga dejaremos de tener apéndice? No lo creo, por la siguiente razón. Sí puede nacer alguien sin apéndice, bueno, hay gente que nace sin muchas cosas, pero resulta que nacer sin apéndice no representa una ventaja reproductiva. Al menos podría representarla, pero en un escenario que sería un poco extraño. ¿Cómo sería? Que repentinamente, por ejemplo, las mujeres empezaran a sentirse atraídas por los hombres que no tienen apéndice. Es decir, que los vieran y dijeran, mira, y dicen que no tiene apéndice. Esto no va a pasar. Entonces, tenemos apéndice para muchos años, ¿sí? Bueno, entonces cuando estaba pensando en estas cosas, se me ocurrieron, como a ustedes seguramente ya se les ocurrieron, algunos poderes que podrían ser interesantes. Y les voy a hablar de 3. Uno podría ser tener una memoria fotográfica, es decir, recordar todo perfectamente. Otro podría ser, ¿qué tal si pudiera cerrar los oídos como cierro los ojos para aislarme del mundo? Y otro, mi preferido, ¿qué tal poder predecir el futuro?
Hablemos del primero. Una memoria fotográfica. ¿Cómo funciona nuestra memoria? Nuestra memoria funciona de manera conjunta con otros procesos. Por ejemplo, la atención y la emoción. Es decir, recordamos aquellas cosas a las cuales les prestamos atención y recordamos aquellas cosas que son importantes. Y pueden ser importantes por dos razones. Una, porque son placenteras o porque son displacenteras. Recordamos lo que es importante. Lo que queda por allí en medio, lo que es más o menos gris, no lo recordamos. ¿Cómo sería recordar todo eso? Pues nuestra memoria estaría abrumada de información. Ireneo Funes, el personaje de Borges, tenía tan buena memoria que cuando quería recordar un día de su vida, tardaba un día completo en recordarlo, porque recordaba todos y cada uno de los momentos de ese día. Pero no necesitamos a la ficción. Alexander Luria, un psicólogo soviético, en el siglo pasado tuvo un paciente muy curioso, tan curioso que escribió un libro sobre él. Y lo que ocurría con este paciente es que tenía unas quejas sobre su memoria, pero no como las nuestras. Él se quejaba de que no podía olvidar, le costaba trabajo olvidar las cosas. Entonces, el psicólogo lo estuvo tratando y su rehabilitación consistió paradójicamente en enseñarle a olvidar. Resulta entonces que nuestra memoria funciona muy bien como la tenemos. Recordar más no es buena idea, recordar menos tampoco. Vamos al segundo. ¿Qué tal poder cerrar los oídos? Muchas veces consideramos que la vista es nuestro sistema principal para percibir el mundo. De hecho, la mayor parte de la corteza cerebral se dedica a procesar información visual. Le gana a cualquier otra modalidad de información. Y sin embargo, resulta que pasamos la tercera parte de la vida con los ojos cerrados. Si vivimos 75 años, consideren que más de 25 años habremos estado con los ojos cerrados. Y sin embargo, el oído, ese siempre está encendido. ¿Cuándo se me ocurrió esto de cerrar los oídos? Pues un día en el que, en la noche, al vecino se le ocurrió, con la mejor de las intenciones, claro, compartir su música. En ese momento pensé, bueno, ¿por qué no puedo cerrar un rato los oídos? Pues no es tan buena idea. Consideren que prácticamente todos los animales que están dotados de oído lo tienen siempre encendido. En este momento ustedes pueden ver lo que está frente a ustedes. Si voltean pueden ver lo que está detrás, pero no pueden ver más allá de las paredes. Y sin embargo, sí pueden escuchar lo que está más allá. Entonces, el oído es un excelente sistema para mantenernos vigilando el entorno. Si hubo algún animal que nació con la capacidad de cerrar los oídos, seguramente se lo comieron por la noche. Entonces no es tan buena idea lo de cerrar los oídos. Pero el tercero, poder predecir el futuro. Ese creo que sí sería buena idea. Bueno, la buena y la mala noticia es que a pesar de que es buena idea, resulta que ya lo tenemos. La capacidad para predecir el futuro. A veces no le prestamos atención porque es algo como muy automático. Incluso nos parece como risible algunas cosas. Por ejemplo, si veo el cielo y está nublado, puedo predecir que va a llover. Parece sencillo, pero consideren que a nuestros antepasados, por ejemplo, las señales que estaban en el entorno les permitieron predecir ciclos de clima y entonces se desarrolla la agricultura, entre otras cosas. Ustedes pensarán, bueno, pues yo no veo cómo que pueda predecir mucho el futuro, pero hoy por la mañana, ¿cuánto tiempo tardaron en levantarse? O más bien, en decidir si se levantaban o no. Sé de buena fuente que algunos tardaron más que otros. Eso supongo. Bueno, a veces parece una decisión automática, pero no lo es tanto. Más bien resulta que nuestro cerebro, en cierta medida y como un superhéroe lo hace, se imagina cientos o miles de combinaciones que derivan de levantarse y cientos o miles de escenarios que derivan de no levantarse. Los pone en una balanza y resulta que es mejor idea levantarse que no levantarse. Y en ese momento, ¡zas!, nos levantamos. ¿Por qué? Porque sentimos que es mejor idea levantarse. Nos late levantarnos. ¿Fue automático? No, parece automático, pero en realidad depende de esta habilidad de predecir qué podría ocurrir. Este es un poder que se puede desarrollar bastante.
Uno puede entrenarse en él. Y les voy a dar 2 ideas que les pueden servir. Una puede ser cuando tomen una decisión, no solo piensen en qué ha ocurrido antes cuando he tomado esta decisión. Por ejemplo, si ustedes se paran abajo de un puente y a las personas que cruzan corriendo, sorteando los coches, les preguntan, oiga, ¿por qué hace esto? ¿No le parece que es un poco peligroso? Estoy seguro de que muchos les van a decir, es que lo he hecho antes y nunca ha pasado nada. Bueno, esa parece una decisión mala de inicio, ¿no? Porque entre otras cosas, confía en que todos los automovilistas se comportarán como deben comportarse. Es decir, que todos irán poniendo atención. Y eso no lo sabemos. Entonces, no piensen en qué ha pasado antes, piensen también en qué es lo peor que podría pasar. Y si puede pasar algo muy malo y no sería raro, entonces mejor tomen otra decisión. ¿De qué otra manera puedo tomar mejores decisiones y predecir mejor el futuro? Una puede ser nutrir mis experiencias. ¿Cómo hago esto? Pues viviendo muchas cosas, ¿no? Haciendo cosas nuevas que no sabía hacer antes, yendo a lugares a los que no estoy acostumbrado a ir. Así nutro mi experiencia para tomar mejores decisiones. Pero hay una vía que es un poco más rápida y algunos ya saben cuál es. Esa es leer, y leer mucho. Don Quijote, el personaje de Cervantes, decía, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Uno puede beneficiarse de la experiencia no solo de personas que vivieron hace mucho tiempo y en otros lugares, sino también de la experiencia de personas que ni siquiera han existido, o personas que vivieron o vivirán en el futuro hipotético. Uno puede aprender muchas cosas de los libros. Por ejemplo, yo sé que no es buena idea acercarse a un agujero negro, por lo tanto, procuraré no hacerlo. ¿Ustedes creen que será buena idea convertir las cosas en oro al tocarlas? Creo que no. Y hasta donde yo creo, nadie lo ha probado. Pero alguna historia nos enseñó que eso puede no ser tan buena idea. Entonces, leer mucho nos puede ayudar a nutrirnos de otras experiencias para poder predecir mejor el futuro y tomar mejores decisiones. Esta sí es una buena idea, poder predecir el futuro. Entonces, la próxima vez que piensen ustedes en superpoderes que les gustaría tener, consideren lo siguiente. La evolución a lo largo de cientos, miles o millones de años nos ha dejado muchas cosas, algunas un poco extrañas puede ser. Por ejemplo, la carne de gallina. ¿Para qué nos sirve? A nuestros antepasados les sirvió para mantenerse calientes. A nosotros ya no nos sirve de gran cosa. Ese fue un superpoder para ellos, para nosotros ya no. Pero esa evolución también nos ha dejado, entre otras cosas, esos ojos de 100 megapíxeles con los que están viendo esto. Muchas gracias.